Fundación Paz Ciudadana junto a Adimark presentaron este miércoles el índice de victimización. Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Santiago presentaron los niveles más altos en este ítem. Vamos a conocer detalles de esa encuesta. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN el director de análisis y estudios de Paz Ciudadana, Patricio Tudela. Patricio, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Hablando en esta introducción, voy a ir a los porcentajes concretos de la victimización. Iquique tiene el 52,2%, Antofagasta el 48%, Puerto Montt 46%, Santiago el 45%, Valparaíso el 45%. Son cifras altas. Patricio, ¿hay alguna explicación para entender por qué esas ciudades, más allá de Santiago, que uno tendiera a pensar que es lógico por el volumen, en fin, por qué esas ciudades hoy día concentran las mayores tasas? ¿Hay alguna explicación? Bueno, a ver, lo primero que nosotros tenemos que aclarar es que se trata de una encuesta que se realizó durante el año pasado. Estas son las cifras anuales y como toda encuesta contiene un conjunto de preguntas que permiten medir no solamente la victimización, sino que el temor, la inseguridad de las personas, el porcentaje de denuncia. La virtud de este instrumento es que nos permite comprender que Santiago no es Chile y Chile no es idéntica a la realidad de Santiago, y por lo tanto aquí podemos focalizar ciertos esfuerzos y llamar la atención sobre realidades que están aconteciendo en ciudades diversas. Concretamente, llama la atención que en el caso de Iquique, Antofagasta, desde hace varios años a la fecha, nuestras encuestas y las encuestas del Ministerio del Interior están confirmando que allí hay un porcentaje de victimización, es decir, una acción, una actividad criminal que está afectando a hogares y a personas de manera más reiterada que en otras ciudades del país. Y la pregunta es ¿por qué? La encuesta no lo arroja, pero sí nosotros tenemos algunas hipótesis y algunos elementos de juicio que nos permiten comprender que en esas realidades, así como en algunos barrios de Santiago, se está produciendo procesos de victimización porque hay más oportunidades para cometer delitos, porque hay menor vigilancia policial, porque hay menor acción persecutora desde el Ministerio Público, o porque simplemente allí se conjugan otros factores de riesgo que propician estas conductas delictuales, como por ejemplo el que las personas tengan estilos de vida o tengan menos medidas de autocuidado, o que hayan focos delictuales que son conocidos, que se concentran en el tiempo y que permiten entonces que los delincuentes estén convencidos de que hay una baja probabilidad de que sean detectados, identificados, detenidos, formalizados y condenados. Y ahí entonces la pregunta que cabe es pensar que la justicia o las autoridades no están haciendo bien su trabajo para dar pie a que los delincuentes probablemente tengan esa idea. Yo lo diría de otra manera. Claramente tenemos un problema de desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y de la justicia. Aquí lo que necesitamos es mejorar la eficacia en materia de prevención y de control y de persecución. Pero también hay que entender que en el caso chileno, si uno toma el presupuesto dedicado a seguridad que ha subido en los últimos años, todos lo sabemos, de 10 pesos proporcionalmente, 9 pesos se dedican a control y 1 peso se destina a prevención. Es decir, gran parte de la acción del Estado y de los organismos están orientados a actuar después de que se comete el delito. Y eso naturalmente es preocupante. Lo que nosotros postulamos y afirmamos es que necesitamos transitar hacia acciones proactivas y preventivas, es decir, destinar recursos a aquellos adolescentes o personas que están involucrados o que comienzan a involucrarse en actividades criminales. Recordemos que tenemos una tasa de reincidencia delictual muy importante. Patricio, pero más allá de porque lo que usted señala probablemente son iniciativas que uno pudiera ver en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo, lo que mucha gente se pregunta, y es una interrogante bien ciudadana, obvio, modificar las leyes no sale muy caro, y hoy día la sensación que hay es que por cometer un delito hay ciertas sanciones que son bajísimas, o hay una serie de beneficios a los cuales un delincuente accede, y en ese beneficio de libertad vigilada que no funciona, etcétera, se vuelve a delinquir. ¿Hay alguna reflexión que hagan desde Paz Ciudadana respecto de lo que pasa hoy día con las leyes, más allá de la prevención y de lo que se destina en recursos? Nosotros lo hemos señalado ya en el 2013, cuando señalábamos cuáles eran las iniciativas que estimábamos que permitían generar mejores condiciones de seguridad y calidad de vida en nuestro país. Señalamos que era necesario dar mayor importancia a los gobiernos locales.
hay hoy una iniciativa y la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento ya en los últimos días ha aprobado una modificación de la ley orgánica de los municipios que va a facultar a los municipios y les va a entregar tareas, responsabilidades y espacios para poder generar planes de seguridad local. Planes comunales de seguridad y poder supervisar al mismo tiempo la acción de distintos órganos que trabajan en los territorios. Esa es una iniciativa que no es de corte punitivo, sino que es de un estilo diferente, como en otros países desarrollados y países de la región, donde los gobiernos locales pueden tener capacidades, competencias y facultades para poder generar estrategias de prevención en materia social, en materia situacional, colaborativamente con las propias policías. Pero vuelvo al punto, hoy día un delincuente que entra a una casa y esa casa está deshabitada, roba, genera daño, etcétera, probablemente no le salga tan terrible porque no había gente, porque ninguna persona resultó dañada, entonces pueden ser hechos de mitigación para efectos de una condena. Sí, hoy día podemos decir que hay bastantes incentivos para cometer delitos y hay pocos elementos como para evitar la comisión de delitos y eso es uno de los dramas que estamos viviendo en nuestro país en los últimos años. El caso particular, por ejemplo, de Rancagua, si usted observa las cifras, se va a dar cuenta que desde el año 2011 tenemos un 32% de victimización, pero ya en el 2014 ha ascendido progresivamente, alcanzando a un 43%, es decir, ha subido 11 puntos en un lapso de 3 años la victimización en Rancagua, que está al lado de Santiago. Sí. Patricio, ¿y qué pasa con la posibilidad de denunciar? Hay ciertas ciudades, o incluso el Gran Santiago, para poner el ejemplo ahí, donde el índice de victimización no necesariamente tiene directa relación con las denuncias que se hacen. ¿Por qué? Porque hay desconfianza en el sistema, porque hay una deslegitimación social por parte de la sociedad, se expresa en las evaluaciones respecto del actuar de las policías, respecto del actuar del Ministerio Público, respecto del actuar de tribunales. Esto significa que las personas cada vez se convencen de que no tiene mucho sentido denunciar. Y ahí tenemos un problema grave, porque aquí estamos hablando de una política pública que debe incentivar la denuncia. El drama es que en la medida que las personas denuncien menos, con justificadas razones, ¿ya?, es que cada vez el sistema conoce menos lo que está aconteciendo realmente en cada territorio. Y por lo tanto, se produce una paradoja, que es, las personas son víctimas, pero no informan. Las instituciones responsables no pueden actuar si no son informadas. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso que es: yo soy víctima, no denuncio porque creo que no va a pasar nada. Lamentablemente, y por eso que yo usé la palabra desempeño al inicio de esta conversación, lamentablemente necesitamos que las instituciones responsables demuestren que son eficaces respecto del combate al delito, no solo en materia de organizaciones criminales como el narcotráfico o bandas que han cometido el robo del siglo, por ejemplo, que lo veíamos hace pocos minutos, sino que necesitamos que las instituciones sean capaces de responder a las necesidades de seguridad y justicia a nivel local y en los barrios. Y para eso necesitamos claramente mejorar el desempeño y la eficacia en materia de persecución penal y prevención de la policía. Hablemos de esa evaluación, Patricio. Ustedes ahí en Paz Ciudadana hicieron una consulta respecto de cómo la gente valoraba los distintos estamentos encargados del combate, de la prevención y de la aplicación de la justicia. Estaba Carabineros, la PDI, los tribunales, la Defensoría, los parlamentarios, Gendarmería. ¿Cómo fueron ordenándose esas evaluaciones? ¿Quiénes están mejor y quiénes están peor? Si uno mira las evaluaciones, por cierto, las dos policías son las mejores evaluadas dentro del aparato del Estado. ¿Ya? Pero hay que tomar en consideración que esas evaluaciones en el año 2014 bajaron y alcanzaron su más bajo nivel en toda la historia. ¿Por qué cree usted? Porque es lo que ya he señalado, porque la gente no ve que las instituciones sean eficaces, no ve que el denunciar sea suficiente y porque hay un clima de inseguridad que se ha acrecentado en los últimos años y particularmente a contar del segundo semestre del 2013 y que tiene que ver con esta percepción de que en realidad hay un descontrol. ¿Ya? Que al delincuente no lo están deteniendo, no lo están ubicando, que si es detenido... ¿Pero no lo están deteniendo no está... o cuando lo detienen queda libre? Que es lo que uno escucha, dice, lo formalizada quedó libre. Sí, pero es que ahí hay un problema de fondo también que tiene que ver en la relación a la verdad policial versus la verdad judicial. Okay. Aquí hay que ser cautos y el subsecretario Alewin lo fue, al decir, esperemos primero
a ver qué es lo que acontece con la formalización para asumir definitivamente que son ellos los culpables. Aquí se han detenido 4, falta detener a otros tantos. ¿Qué es lo que pasa? Es que no hay que hacer, a nuestro entender, transformar noticia un hecho que es parte de un proceso, pero que todavía no ha sido confirmado. No nos vaya a suceder que, por ejemplo, las personas o las instituciones crean que por detener más son más eficaces. Eso es absolutamente errado, porque en audiencia de control de detención o porque simplemente en procesos de judicialización las personas salen libres porque los medios de prueba que entregó la policía no eran contundentes. Entonces, no declaremos primavera cuando vemos una golondrina. Respecto de los últimos anuncios que se han hecho, recuerdo, por ejemplo, la posibilidad de crear organismos que puedan dedicarse en las fiscalías a acoger todas aquellas denuncias que tienen relación con el hurto, con el robo de una casa deshabitada, que pueden ser considerados, entre comillas, menor frente a otro gran delito. ¿Funciona eso? ¿Funciona poner más carabineros? ¿Funciona poner más funcionarios de la PDI? No funciona poner más carabineros. Está claro, la experiencia comparada, las evaluaciones que nosotros hemos hecho, que las estrategias policiales, cuando son estándar, es decir, cuando siempre se hace lo mismo, ¿ya?, no tienen ningún efecto excepto disuadir o desplazar el delito en el territorio, en el barrio en que acontece. Segundo, nosotros desde el año 2010 hemos promovido lo que son la constitución de unidades de análisis criminal en la Fiscalía y en las policías. Hemos capacitado este año más de 200 policías, ¿ya?, en nuestro país y fiscales, y también en el extranjero. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay una gran problemática, que es la escasa intercambio de información y la escasa capacidad para analizar los hechos acontecidos, es decir, análisis delictual. Patricio, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio a contarnos de estas cifras. Ojalá que la próxima vez que nos veamos tengamos mejores noticias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Patricio.